Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta conferencia de la Academia Nacional de Ciencias en un tema tan actual como es la erupción de la isla de Palma en España, y veremos lo que nos presenta el doctor Guillermo Alvarado sobre si podría presentarse la misma situación en Costa Rica. A continuación, el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, les presentará al expositor de hoy. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. Al doctor Guillermo Alvarado Induni, le agradecemos profundamente haya aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. El doctor Guillermo Alvarado Induni es funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias y profesor de la maestría en Geología en la Universidad de Costa Rica. Posee 14 libros y más de 230 publicaciones indexadas. Es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias y miembro distinguido de la Academia de Geografía e Historia. Se graduó en Geología en la Universidad de Costa Rica y obtuvo su doctorado en Alemania en la Universidad de Kiev. Su último libro, titulado Costa Rica y sus volcanes, es una edición de lujo, altamente ilustrada, que reúne todo lo que se desea saber sobre los volcanes, sus beneficios y perjuicios, la mitología y la vulcanología. El estudiante, el guía turístico y el profesional encontrarán en 1 millar de páginas todas las respuestas a sus preguntas sobre los volcanes de Costa Rica, tanto en el continente como en el Océano Pacífico. Es un gusto tener con nosotros al doctor Alvarado Induni, a quien le solicitamos, por favor, iniciar su presentación. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, amigos, familiares, colegas. Vamos a hablar sobre que es un tema de actualidad, obviamente claramente en España, pero también surgen acá las preguntas de las personas si es factible que eso se pueda presentar en Costa Rica. Bueno, vamos a hablar primero un poquito sobre lo que está ocurriendo en España, lo que ha acontecido y después cómo relacionarlo a nivel nacional e ir dilucidando por partes. Bueno, las Islas Canarias, que pertenecen a España, se encuentran frente a las costas africanas. En realidad están más cerca y relacionadas con el continente africano que con el continente europeo. Claramente pertenecen al continente africano. Son varias islas. Tenemos la isla Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, que es la que hoy nos compete. Son islas altamente turísticas, hermosas en su paisaje desértico, sus almuerzos, sus comidas. Los Gran Canarios, los de las Canarias, los canarios son muy afables con los turistas y más bien tienen un acento muy parecido al de nosotros, más que al de la España como tal. Son lugares extremadamente turísticos, principalmente tomados por los alemanes que les gustan ir a vacacionar a dichos sectores. Las Islas Canarias, las islas más antiguas se encuentran cerca del continente africano, que son Lanzarote y Fuerteventura y la isla Gran Canaria. Esas islas tienen alrededor de entre 15 y 20 millones de años de antigüedad de haberse formado y conforme se van alejando del continente se van volviendo geológicamente más jóvenes, hasta terminar con las islas más jóvenes que justamente corresponden geológicamente más jóvenes, con La Palma y la isla El Hierro, justamente acá, con edades inferiores a los 5 millones de años. El volcán que nos compete es el volcán Cumbre Vieja, que está en la isla La Palma. El volcán tiene la altitud máxima de la isla es de 2.426 metros, es la altitud sobre el nivel del mar, pero la isla tiene alrededor de 3.000 metros sobre el fondo oceánico. Es decir, si sumamos la altitud sobre el fondo oceánico más la altitud sobre el nivel del mar, pues nos da una elevación total de 5.400 metros de la isla. El volcán antiguo de la isla tiene entre 3 y 4 millones de años, mientras que la parte más reciente del volcán, el volcán más antiguo es acá,
que es la caldera de Taburete acá, en este sector. Lo mismo acá, Taburiente, acá. Este es el sector más antiguo del volcán, entre 3 y 4 millones de años de edad. Estas partes más coloridas corresponden con el vulcanismo más reciente de la isla, más reciente geológicamente hablando entre 1.700.000 años y el presente, y hoy día. Y este vulcanismo ha tenido diferentes erupciones en época histórica, como lo vamos a ver. Y eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, estas erupciones han ocurrido frecuentemente en la isla a lo largo desde que se tiene registro escrito, por lo menos. Veamos acá, la isla ha tenido alrededor de 8 erupciones en 600 años. Y la actual es la de erupción novena, que ha ocurrido en época histórica. Acá tenemos una fotografía del volcán Peneguía en 1971, en plena erupción, acá. Y estos son los sectores que han estado influenciados por las erupciones volcánicas. Acá tenemos el volcán Cumbre Vieja, que ya hablamos que es la parte geológica más reciente, y acá las diferentes erupciones con los diferentes años que han ocurrido. Un hecho acá notorio, después lo vamos a recalcar más, es que estas erupciones ocurren principalmente a lo largo de una fisura, de una grieta, de una gran grieta, que es por la cual eruptan principalmente las lavas y estos volcanes que se han formado. Es decir, desde el punto de vista de peligrosidad, se sabe que si aquí han ocurrido todas estas erupciones a lo largo, desde 1700 y antes, 1677, etcétera, hasta el presente, pues son los sectores más potenciales a que vuelva a ocurrir una erupción tal y como pasó ahora recientemente. ¿Qué signos mostró la isla previo a esta erupción? Bueno, la geodesia, que es la deformación del terreno, ya detectó movimientos en la isla entre el 2009 y el año 2010. Ya la isla tenía cierta deformación que se salía del patrón normal como tal. El helio, que es un gas noble, incrementó en las aguas a partir del 2010 su contenido. Es decir, ya se comenzaron a mostrar signos premonitores de que algo estaba pasando, algo se estaba moviendo. El dióxido de carbono incrementó en el suelo. A partir principalmente entre el 2011 y el 2013. Y había una sismicidad anómala que se presentó particularmente en el 2017 al 2018. Esta sismicidad que mostramos acá, que se muestra acá en la lámina inferior izquierda, comenzó a incrementar poco a poco hasta que previo a la erupción decreció. Ya los españoles estaban detrás de esto, de que había algo que estaba anómalamente pasando en la isla La Palma. Y hecho están aquí es que se hicieron diferentes medidas geodésicas, etcétera, que indican anomalías en la isla. Estos puntos rojos indican una de las anomalías fuertes de la isla y una sismicidad principalmente concentrada en este sector. Si ven esta sismicidad que está concentrada en este sector, justamente es donde ocurre la erupción que ocurrió el 19 de septiembre del año en curso. Es decir, el monitoreo, la vigilancia volcánica, ya daba una idea de que algo se estaba moviendo. Lo que no se podía decir era el día exacto o el lugar preciso, pero se sabía que tenía que ocurrir a lo largo de esta gran grieta que ya vimos acá, que está a lo largo de este sector aquí, que es la parte más reciente, geológicamente más reciente. La sismicidad iba incrementando, no solo en cantidad, sino también decreciendo en profundidad. Y hoy día está la sismicidad del día de ayer, que volvió a incrementar bastante fuerte, y por lo tanto existe la posibilidad que se forme una nueva boca eruptiva a lo largo de esa gran fisura. Bueno, el magma alcanzó la superficie el 19 de septiembre para comenzar a formar alrededor de más de 9 bocas eruptivas con fuentes de lava. Se denomina fuentes de lava estos chorros sostenidos de lava que alcanzan varios cientos de metros de elevación. Eso se denominan chorros de lava, fuentes de lava. Son estos chorros de lava. Al día de hoy se han eruptado alrededor de más de 100 millones de metros cúbicos de lava en la isla. 100 millones de metros cúbicos en la isla. A lo largo de esta fisura, donde hay 9 bocas o más eruptivas de unos 600 metros de longitud, que es la boca principal. Bueno, acá tenemos algunas imágenes. Hoy día que hay con toda la tecnología de los drones, las partes celulares, etcétera, se ha inundado de fotografías hermosas en este sentido. Los españoles claramente estaban esperando esta erupción, dado que la anterior fue en 1971. Tenían pocas técnicas de vigilancia o menores con respecto a hoy día que tenían la isla totalmente vigilada. ¿Qué sabemos sobre estas erupciones históricas? Bueno, algo muy interesante es que estas erupciones históricas
duran o dilatan entre 24 y 82 días. A lo largo de lo que se tiene el registro histórico, las erupciones duran entre 82 o 24 días. Tienen ese rango. Y hoy día llevamos alrededor de 19 días desde que inició la erupción. Es decir, es probable que todavía quede para el rato de que esta erupción vaya a continuar ahí. La media es de 58 días de las erupciones históricas. 58 días es la media, apenas llevamos 19 días. Bueno, las coladas de lava llegaron a la playa del Perdido, así se denomina la playa, a las 11 de la noche del 28 de septiembre. Primero formaron una cascada de lava de unos 200 metros de elevación sobre el acantilado. Una cascada de lava que se vertió al mar, formó un delta. La palabra delta viene del término griego, que es una forma de ala delta, justamente de un triángulo, por así decirlo. Formó un delta de lava que se le llamó la Isla Baja, que tiene alrededor al día de hoy 28 hectáreas, está distante unos 500 metros de la costa y unos 500 metros de ancho, por unos 50 metros de altura. Claramente esto es un territorio nuevo de la isla y por lo tanto después, una vez que la actividad termine, pues los mapas del Instituto Geográfico Español van a tener que actualizar la geografía de la isla porque claramente ha cambiado. Acá vemos el chorro de lava vertiéndose sobre el mar, acá justamente en el mar, generar algunas pequeñas explosiones y acá vemos cómo ocurría esa cascada de lava formando ese delta. ¿Cómo es ese delta? Acá lo vemos en estas fotografías. Acá tenemos el delta, cómo está avanzando, el delta de lava, cómo está avanzando hacia el mar, con esta forma más o menos, con un ápice hacia este sector, una forma relativamente triangular. Deformada acá, acá tenemos el campo de lavas, discurriendo sobre los poblados, que ahora vamos a ver eso. Y acá tenemos prácticamente la lengua de lava en estas imágenes acá térmicas que tenemos acá del volcán. Entonces el delta de lava es esta prolongación de las coladas de lava hacia el fondo oceánico. ¿Cuáles son los peligros que ocurren con este delta de lava? Y ya vamos prácticamente a concluir con lo que corresponde a La Palma. Pues al generarse este delta de lava pueden haber explosiones de la reacción del agua de mar con la lava caliente. Y estas explosiones pueden lanzar bloques a 300 metros o más de distancia. Por lo tanto, no se permite ni a los turistas ni a los barcos acercarse al delta de lava, a menos que sean ya vulcanólogos con ciertos permisos especiales. La reacción de la lava con el mar, acuérdense que el mar está constituido principalmente por cloruro de sodio, pero también tiene sulfatos, carbonatos, flúor, yodo. Esta reacción al tener estas lavas tan elevada temperatura, lo que generan es ácido clorhídrico. Y ese ácido clorhídrico se puede levantar con columnas de hasta 5 kilómetros de altura, que pueden ser bastante tóxicas en ese sentido. Acá tenemos una imagen de la colada de la lava recién formada con los minerales. Vean que tiene pocos cristales y después vamos a tocar este tema más adelante cuando nos refiramos al volcanismo acá en Costa Rica. Bueno, entonces la peligrosidad del delta de lava es que es un sector bastante inestable, puede colapsar y por lo tanto hay un sector de seguridad alrededor de ese delta de lava. Bueno, en total acá vemos un mapa con las diferentes en rojo. Son las edificaciones, las casas destruidas totalmente. Las edificaciones en rojo fueron destruidas totalmente por la colada de lava. En total, acá y en amarillo son edificaciones que quedaron dañadas principalmente hacia los bordes por la temperatura de la colada de lava, temperatura de 1000 grados centígrados, y algunas de ellas tal vez se salvaron porque quedaron en islas de vida, es decir, sectores que no fueron cubiertos por las coladas de lava. Quizás se salvaron aunque la temperatura probablemente fue muy alta y pudieron haberse incinerado en ese sentido. Acá quedaba el pueblo de Todoque, en este sector, acá. Y entonces alrededor de 1.200 residentes tuvieron que ser desalojados en Todoque. 6.000 habitantes en las vecindades tuvieron que ser alojados por una manera preventiva. Los habitantes solo tuvieron alrededor de unos 15 minutos para tomar sus pertenencias y desalojar la zona.
Alrededor del 8% de la isla fue afectada, 850 edificios destruidos, más de 850 edificios destruidos, 150 afectados, 27 kilómetros de carreteras destruidas. En un radio de 2.5 kilómetros hay exclusión total, las personas no pueden estar a una distancia inferior y en ciertos casos se ha puesto 5 kilómetros de manera preventiva. Estos radios son también los que se manejan en Costa Rica cuando hay erupciones volcánicas, justamente. Bueno, acá tenemos las imágenes de la lava avanzando hacia los poblados, tristemente, ¿no? En ese sentido, todas estas personas perdieron esas pertenencias. Acá todo, en algunos sectores eran lugares de vacacionar, pero en otros eran residencias, ¿no? Y en tal caso, significan pérdidas económicas cuantiosas en ese sentido de los pobladores. ¿A quién corresponden estos terrenos? Ya para terminar acá, bueno, una vez y las 28 hectáreas del delta lava, del delta lava, este delta que avanzó hacia el mar, le pertenecen al Estado. Esa nueva formación del terreno que vemos acá, en esta esquina acá, le pertenece al Estado. Esto pertenece al Estado justamente. Y los más de 338 hectáreas de terreno insulares que fueron cubiertos por la colada de lava todavía pertenecen a los propietarios. Pero después vendrá algo legal de si en realidad, cómo van a ser, porque probablemente va a ser declarado patrimonio geológico e histórico ese sector afectado por las lavas. ¿Cómo vendrán? Ya vendrá la parte legal sobre esos terrenos que todavía tienen dueño, aunque sean cubiertos por las coladas de lava, le pertenecen a los propietarios. Bueno, y entonces empezamos con el tema que nos compete, digamos, que nos interesa. ¿Cuáles son las condiciones y qué se requiere para generar una erupción así en Costa Rica? ¿Se puede generar? Es la primera pregunta. Y lo otro, ¿cuáles son las condiciones que se requieren? Bueno, entonces me aboqué a tratar de ver, y hay 3 condiciones principales para generar esto en cualquier sector, pero principalmente a nivel nacional. Antes de eso, esto es una fisura de lava. Esto es una grieta, lo cual ocurren las erupciones. ¿Se acuerdan que las erupciones volcánicas pueden ser con vulcanismo central? Es decir, que eruptan del cráter principal, ¿ok? O pueden ser de un vulcanismo fisural a lo largo de una grieta, como está ocurriendo ahora en La Palma. A lo largo de una grieta ocurren las erupciones. Bueno, vulcanismo central en Costa Rica son la mayoría de las erupciones que nosotros conocemos, pero la pregunta es, ¿puede haber un vulcanismo fisural? La respuesta es sí, sí lo ha habido en Costa Rica, ha habido vulcanismo fisural en Costa Rica. ¿Qué otra condición se ocupa para que ocurran estas erupciones? Bueno, que sea un vulcanismo de baja viscosidad. ¿Qué se habla? Que sea que el magma que sale, que la lava que sale sea una lava de baja viscosidad, es decir, bastante fluida, de alta temperatura, ¿ok? Y bajo contenido en sílice, que es lo que le genera esta baja viscosidad, principalmente corresponde con lo que los geólogos denominan basaltos y andesitas basálticas. Ojalá muchas burbujas para que sea poca viscosidad y el contenido de agua que puede ser o inferior al 3,5% para que tenga una viscosidad baja o superior al 5,5% y pocos cristales. Es decir, que la lava que aflore, que sale, tenga pocos cristales, menos de un 30%. El tercer factor es que existe una región volcánica activa, particularmente en los últimos 11,000 años. Esas 3 condiciones son las primeras que tenemos que cumplir. Si esas condiciones se dan en lo que es a nivel nacional, entonces si A, B y C tenemos el check, es decir, que se dan, entonces viene la otra pregunta, ¿cuál es el periodo de recurrencia? ¿Cada cuánto pueden ocurrir? Y aunque todavía estamos en la fase investigativa a nivel de vulcanología, ya hay algunos elementos de juicio que podemos aportar sobre este sentido. Podemos hablar entonces sobre una posibilidad de cuándo, cómo y dónde podría eventualmente darse una erupción de este tipo. Vamos a analizar los casos. Empecemos con los conos de Aguasarcas, que quedan justamente en el sector de Aguasarcas por Ciudad Quesada, al norte del volcán Platanar. Es un caso donde tenemos acá, esta fotografía son de los conos de Aguasarcas, son conos volcánicos, son mini volcanes, conos volcánicos que existen en el sector de Aguasarcas, por el sector de la Marina, donde hay balnearios termales muy hermosos allá, que son recomendables para visitar. Tenemos varios de estos conos con coladas de lava. Bueno, pero estos conos tienen 300,000 años de edad, es decir, son bastante antiguos. Geológicamente son muy recientes, pero 300,000 años de edad superan los 11,000 años que hablamos como los requisitos previos. El otro caso son los conos de Sabana Redonda, que quedan al sur del volcán Poás, en el flanco sur del volcán Poás. Tenemos alrededor de 5 o 6 conos orientados norte-sur a lo largo del volcán Poás. Entonces tenemos que en Aguasarcas,
al norte del volcán Platanar, y en Sabana Redonda, al sur del volcán Poás, tenemos ahí un volcanismo fisural, sí, existió. Un volcanismo de baja viscosidad, sí, las lavas fueron de baja viscosidad. ¿Existencia de una región volcánica activa durante los últimos 11.000 años? No. Entonces la probabilidad es muy baja, no nula, pero es muy baja de que se genere un volcán en dicho sector. Veamos otro caso, los conos Ciendilla y Armado en el caso del volcán Turrialba. Cuando vayan al volcán Turrialba van a ver unas lomas que hoy día hay algunos rótulos que puso la Comisión Nacional de Emergencia para que el turista esté informado de dónde existen estas lomas. Y estas lomas son también antiguos volcancitos, el volcán Tiendilla y el cono Armado. Y entonces, ¿qué tenemos en el volcán Turrialba? Efectivamente, el volcán Turrialba se generaron estos conos a lo largo de una fisura, de una grieta por la cual ascendió el magma. Justamente los cráteres del volcán Turrialba también están orientados a lo largo de esa grieta. Justamente es una grieta que tiene sentido noreste-suroeste, como la vemos acá. Entonces, ¿tenemos un volcanismo fisural en el volcán Turrialba? Sí. Volcanismo de baja viscosidad también se ha dado. ¿Existencia de una región volcánica activa en los últimos 11.000 años? Sí, también. Pero el cono Tiendilla tiene alrededor de 61.000 años, según datación que realizó Pablo Ruiz hace un tiempo con otros colegas. 61.000 años ya se sale del rango de los 11.000. Lo que tiene es una región volcánicamente activa, que es la del volcán Turrialba, que está activo. Entonces, la probabilidad que se forme un volcanismo fisural es baja, no nula, pero es baja, y de llegarse a formar un nuevo foco sería probablemente hacia el sector suroeste del cráter activo del volcán Turrialba. Es decir, si se llegara a formar un nuevo cráter, un nuevo foco, sería el suroeste del volcán Turrialba, siguiendo esta línea de debilidad estructural. Veamos otro caso. Entonces, hasta ahora llevamos casos donde la probabilidad es muy baja. Veamos otro caso. El Monte de la Cruz. El Monte de la Cruz, que es un lugar turístico que queda en el flanco sur del volcán Barba, muy cerca del club campestre El Castillo, ¿ok? En el Monte de la Cruz y alrededores hay varios conos de estos fisurales. Hay varios, por lo menos hay 5 conos de estos fisurales también orientados casi norte-sur. ¿Ok? Entonces tenemos un volcanismo fisural, tenemos un check. Tenemos un volcanismo de baja viscosidad, también se ha dado. La existencia de una región volcánica activa en los últimos 11.000 años. En ese sector del flanco sur del volcán Turrialba, no. Por lo menos el Monte de la Cruz, los datos que tenemos nos indican que tuvo una actividad hace 17.000 años. Eso es que nos indica que la probabilidad que se genere un volcanismo fisural ahí en el volcán Barba, en el flanco sur del Barba, es poco probable, pero no nula, es baja en ese sentido. Vamos a otro caso y ya vamos a entrar con los casos que nos pueden interesar, pero veamos el caso de la laguna Ule y el cono Bosque Alegre, que queda en el flanco norte del volcán Poás. Acá tenemos a lo largo del volcán Poás, tenemos una serie de volcanes que se originaron a lo largo de una fisura de 20 kilómetros de longitud. Tenemos los conos de Sabana Redonda, que ya hablamos, que tienen unos 50.000 años de la última actividad, el cono Botus, el cráter activo del Poás, el cono Fonfrancius, el volcán Congo, y la laguna Ule, o el mar cratérico de Ule, el cráter de explosión de Ule y el cráter de explosión de Río Cuarto. ¿Tenemos un volcanismo fisural? Sí. Hay un volcanismo fisural a lo largo de estos 20 kilómetros de longitud. Entonces ahí tenemos un check. Tenemos un volcanismo de baja viscosidad. Sí se ha dado lavas de baja viscosidad. La existencia de una región volcánica activa en los últimos 11.000 años, sí. El volcán, la laguna Ule tiene 6.200 años de haberse formado. La laguna Río Cuarto quizás 4.000 años. ¿Ok? Y el volcán Poás está hoy día activo. Es un volcán activo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que el volcanismo ha sido muy variable, muy aleatorio. Ha variado desde explosivo hasta también efusivo. Las erupciones no han tenido una recurrencia particular. Es decir, existe la probabilidad que se forme un nuevo volcán en ese sector, sí, pero la probabilidad hoy día es baja, por lo menos con la información que manejamos en ese sector. Y podría también ser de tipo explosivo y no necesariamente de tipo efusivo, como se está dando en La Palma. Veamos el otro caso antes de entrar al caso que nos tiene. El cono Tortuguero, que queda justamente en las llanuras de Tortuguero, es también un volcán similar al de La Palma. En su momento, cuando se formó, probablemente fue un faro para los amerindios en la época precolombina. Sabemos que es un volcán que tiene unos 11.000 años o un poco menos, pero no sabemos la edad precisa. Tenemos un problema ahí. Con un método radiométrico de datación se determinó que podía tener menos de 11.000 años, pero la edad precisa la desconocemos. Acá tenemos el volcán Tortuguero,
Acá el aeropuerto que se utiliza para los turistas que llegan ahí a la zona, ¿ok? Y acá tenemos el Mar Caribe con los canales de Tortuguero. Y el otro caso es la cima del volcán Barva. Acá tenemos las Tres Marías. Estos son conos que cuando se formaron debieron haber tenido un volcanismo similar al de La Palma. ¿Ok? Y el cráter del volcán Barva, el que es el que la gente generalmente visita, el cráter del volcán Barva, se formó hace unos 600 años. Entonces, ¿qué podemos concluir? Tenemos un volcanismo fisural, ¿sí? En esos sectores. Volcanismo de baja viscosidad también, hay un check. Existencia de una región volcánica activa en los últimos 11.000 años, sí, también se cumple, pero el volcanismo ha sido poco estudiado y guarda poco patrón conocido. Los conos de las Marías en la parte superior del volcán Barva no tienen un patrón, no siguen un patrón establecido. Es un patrón relativamente aleatorio. Y entonces todavía falta por investigar. Y eso justamente pues está trabajando con una tesis de doctorado que esperamos que resuelva parte de estas incógnitas acá para el futuro y para la generación de la gestión del riesgo volcánico. El volcán Arenal. Volcán Arenal, en el año 1968 se formaron 3 nuevos cráteres a lo largo de una fisura. El cráter inferior A, el cráter B y el cráter C. Y el cráter que ya existía, el cráter D, que ya era antecedente. Acá tenemos el cráter A vertiendo coladas de lava, acá, en este sector del volcán Arenal. Y el volcán Arenal llegó a cubrir una extensión bastante grande, de más o menos varios kilómetros cuadrados de coladas de lava, que son las que vemos con esta imagen de falso color. Todo esto son parte de las coladas de lava que cubrió el volcán Arenal acá, con una actividad bastante intensa. Acá tenemos, estamos al frente observando cómo avanza la colada de lava del volcán Arenal, pero estas coladas de lava eran altamente viscosas, son coladas de una viscosidad muy grande. Aquí estamos observando cómo avanza la colada de lava. Un colega, el colega Gerardo Soto, que fumaba en ese entonces, yo no sé si todavía fuma, pero en ese entonces prendió un cigarrillo justamente en la lava ardiente. Y bueno, aunque yo no fumo, pero obviamente no es todos los días que se fuma un cigarrillo prendido de una colada, de un bloque de colada al rojo vivo. Eso fue una parte anecdótica, pero entonces si analizamos el volcán Arenal, tenemos que entre 1968 y el 2010, que estuvo activo, tenemos un volcanismo fisural, como lo vemos acá, a lo largo de una grieta. Tenemos una región volcánica activa en los últimos 11.000 años, sí, claro, el volcán Arenal estuvo activo, muchos fueron testigos de esos, pero ¿es un volcanismo de baja viscosidad? No, el volcanismo volcán Arenal es un volcanismo de alta viscosidad. La producción de lavas fue alrededor de 0.6 kilómetros cúbicos, con ello alcanzaría a construir una carretera y darle la vuelta a la circunferencia de la Tierra 4 veces, con la cantidad de lava que el volcán Arenal emitió. ¿Por qué el volcán Arenal, si era un volcanismo fisural, no generó algo parecido a La Palma, aunque sí se observaban las erupciones al rojo vivo de noche? Bueno, porque las lavas del volcán Arenal tienen más de 30% de cristales y menos de 3,5% del contenido de agua, justamente. Esas son una de las razones por las cuales. Veamos el candidato que podría ser más idóneo, que es el volcán Irazú. El volcán Irazú, tenemos que han habido coladas de lava. Este es el campo de lavas de Cervantes. Cuando las famosas tortillas de queso de Cervantes, justamente la población de Cervantes está montada sobre esta colada de lava, sobre esta gran colada de lava, es una de las más grandes de América Central. Esta colada de lava fue emitida hace 17.000 años. Y la otra colada de lava que tenemos acá pintada de un color rosado un poco más oscuro, pues se fue emitida hace 57.000 años. Entonces, ¿qué tenemos en el caso en el flanco sur del volcán Irazú? Tenemos, hay volcanismo de baja viscosidad, sí, efectivamente, esto es un ejemplo de una lava de Cervantes vista al microscopio, un volcanismo de baja viscosidad, la existencia de una región volcánica activa del volcán Irazú en los últimos 11.000 años, sí. Las coladas de lava, sin embargo, tienen una 57.000 años y otra casi 17.000 años, entonces uno diría que no hay una probabilidad. Sin embargo, los nuevos estudios que están en proceso acá, y esto es nuevo en este sentido, parece que el cono Pasquí, que es un lugar bastante visitado, bastante hermoso y recomendado para visitar, que queda por el poblado de Santa Rosa, el cono Pasquí, que aquí vemos con diferentes tomas, el cono Pasquí parece que tiene una edad de unos 9.000 años antes de la actualidad. Es decir, a parecer es unos 7.000 años más joven que la colada de Cervantes. Y en ese sentido, si ya tenemos 9.000 años de edad, estamos entrando en el rango de los 11.000 años. Pero ahí no termina la historia.
Estudios también que están en proceso y todavía faltan algunos resultados por llegar, pero que los que tenemos ahora nos hablan que el cono de la laguna que queda en la entrada del Parque Nacional Volcán Irazú, al parecer se formó en el año 1500 después de Cristo, es decir, cerca de la llegada de los españoles al territorio hoy día que llamamos Costa Rica. Este cono se formó en el año 1500 de nuestra era, y el Cerro Retes, donde están las torres, hoy día, este sector de las torres, acá que es prohibido para el turista ingresar, este sector parece que se formó en el año más o menos 200 después de Cristo, en el año 200. Es decir, tenemos un vulcanismo fisural de baja viscosidad. Vemos acá lo que es una imagen donde las lavas tienen pocos cristales, un vulcanismo de baja viscosidad en tiempos muy recientes. Prácticamente casi los españoles lo llegaron a ver y sin ninguna duda los amerindios, nuestros antepasados, fueron testigos de este vulcanismo. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, acá tenemos lo que es el cráter principal del volcán Irazú, el cráter Diego de la Haya, el cono de la laguna, que les hablé acá, otro cono acá también, que está muy destruido por la erosión, pero todo esto, y acá el cerro Zapper, todo esto nos habla de un vulcanismo muy reciente, de los últimos 3000 años. Es un vulcanismo bastante reciente. Y además ya vimos que el Cerro Pasquí probablemente es relativamente joven. Entonces, esto lo que nos está hablando es que de formarse un nuevo volcán, probablemente sería a lo largo de esta fisura en el Parque Nacional Volcán Irazú, justamente a lo largo de este sector de debilidad, y todavía falta por estudiar estas otras líneas de debilidad estructural, donde eventualmente podrían formarse nuevos volcanes. Entonces, como candidato más idóneo, cumpliendo con estos requisitos, sería probablemente el volcán Irazú, en algún plazo que no conocemos todavía, que podría formarse un vulcanismo similar al de La Palma. Claramente el vulcanismo de La Palma es de una viscosidad todavía inferior a la del Irazú, pero el Irazú tiene sus candidatos y perfectamente las lavas son de baja viscosidad para generar un vulcanismo similar a este. Bueno, alguna gente pregunta que sea alguna relación de la actividad de los volcanes hoy día en el mundo. Eso es una pregunta que hace la gente, que recurrentemente hace, pues ya se ha hablado que el volcán Popocatépetl en México, el Etna en Italia, en Hawái también, o La Palma, etcétera. Bueno, tienen que tener presente que en cualquier momento del año hay alrededor entre 60 y 70 volcanes activos en el mundo, en cualquier momento del año. Es decir, cada año hay alrededor de 70 volcanes que están activos en el mundo. Entonces, claramente con las redes sociales hoy día pues hay digamos, la gente está muy atenta a las redes sociales, hay mucha información que se vierte de manera extremadamente rápida, también hay fake news, información falsa, pero mucha de esa información se vierte y entonces claramente pues tenemos más noticias de lo que está sucediendo en el mundo, pero es relativamente normal que en el mundo haya alrededor de 70 volcanes activos. Otro aspecto aquí a considerar, ya vimos que estos pobladores de La Palma pues se habían establecido en un sector, en una fisura donde había habido erupciones desde el año 1600 hasta el presente, la última de 1971. Es decir, que ya era un sector propenso a este tipo de erupciones. Y entonces aquí viene algo lo que se denomina el riesgo asumido, ya para concluir. El riesgo asumido, o también alguna gente denomina el riesgo aceptado, es aquel riesgo intrínseco a la actividad que uno realiza. Si yo me monto un avión, existe un riesgo que el avión pueda caerse, aunque sea muy bajo, es bajísimo, pero en realidad existe un riesgo. Si yo me monto un vehículo, también existe un riesgo de que ocurra un accidente. Lo mismo que caminar en la acera, efectivamente, o sea, siempre hay un riesgo, ¿ok? Este riesgo yo lo minimizo, ¿cómo? Teniendo un vehículo fuerte, viajando a una velocidad baja, es decir, no viajando a alta velocidad, y es lo que se denomina un riesgo percibido, un riesgo aceptable. Yo acepto ese riesgo en el momento que yo me monte un globo, en un avión, etcétera, tomando en cuenta que estoy tomando un riesgo que es relativamente manejable. Obviamente, hay personas que buscan, especialmente turistas ilegales, que les gusta la adrenalina en ese sentido y entran a regiones de parques nacionales, a partes prohibidas, que son altamente riesgosas, no solo para una erupción, sino ante los precipicios que hay en esos sectores. Claramente el paisaje es muy hermoso, pero también hay un peligro ahí bastante más allá. Y el peligro no solo va si la persona sufre un accidente,
El peligro va que también para los rescatistas que van a tener que ir a rescatar a esas personas o a esa persona que tuvo el accidente en ese sector. Si el riesgo percibido es menor que el asumido, la actividad relativamente se puede realizar. Que eso es lo que cuando yo me monte un vehículo y manejo a baja velocidad y ojalá un vehículo pues, que tenga cierta fortaleza, ¿no? Eso es lo que se denomina un riesgo, la asunción del riesgo. Y en ese sentido uno construye bajo la premisa que lo vale. Alguien que construye un sector de esos, pues lo está construyendo, pero está teniendo aquí. De entre eso hay que tener presente, cuando uno toma cualquier actividad que uno realice, desde una construcción de infraestructura hasta montarse en un avión, en un globo o un paseo, pues uno tiene que evaluar cuál es la severidad versus la frecuencia que pueden ocurrir esos accidentes. Uno hace un evalúo mental. Este evalúo mental también hay que tener cuidado porque puede estar sujeto es relativamente subjetivo, va a estar en función de la confianza que la persona tenga o del miedo inclusive que la persona tenga, de la capacidad cognitiva o simplemente de la adrenalina o querer tomar esos riesgos como tal, como cuando se viaja a alta velocidad. Alta velocidad más allá de 100 kilómetros, pues uno simplemente la adrenalina, pero claramente si ocurre un accidente va a ser serio en ese sentido. Bueno, esto era lo que quería presentarles de manera rápida. Acá, estas son fotografías, las dos superiores del volcán Arenal, del volcán Irazú, perdón, en erupción en el año 1963-64, y las de abajo son el volcán Arenal en época histórica del 1968 hasta el presente. Es decir, en Costa Rica sí hemos tenido volcanismos similares de La Palma, por lo menos de manera explosiva, estromboliana, pero hasta el momento no hemos tenido un volcanismo fisural histórico, pero sí prehistórico desarrollado. Entonces, sobre las preguntas, ¿ha existido volcanismo fisural similar al de La Palma en Costa Rica? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿existe la probabilidad que ocurra? Sí, principalmente en el sector de la cumbre del volcán Irazú o algunos sectores hacia el flanco sur, aunque no sabemos cuándo. Pero hay una probabilidad que el volcán Irazú entre en erupción a final de este siglo, pero eso no va a indicar que sea un volcanismo similar al de La Palma. Las erupciones del Irazú también a principios del siglo XX fueron erupciones relativamente pequeñas, fueron pequeñas. Así que con que el volcán Irazú entre en actividad no significa que vaya a generar las mismas consecuencias que tuvo en el año 1963 a 1965. Eso era lo que tenía. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Guillermo, por esta interesante exposición. Tenemos saludos desde La Palma, España, en el Facebook, también desde Japón. Tenemos saludos desde Colombia, Panamá y también Italia y por supuesto muchas felicitaciones desde acá de Costa Rica. Y bueno, en cuanto a las preguntas, nos preguntan, tenía entendido que el volcán en discusión era un tipo de hotspot, ¿es correcto esto? Efectivamente, no quise entrar tanto en la parte tectónica para no complicar la charla, pero efectivamente las Islas Canarias se asientan sobre un punto caliente. ¿Qué es un punto caliente? Un punto caliente es un punto de anomalía térmica del manto terrestre donde eruptan con cierta frecuencia estos volcanes. Acuérdense que el volcanismo puede estar relacionado con la zona de subducción, que es el caso de nosotros, que el volcanismo de nosotros está relacionado con la zona de subducción. Está el volcanismo también de las dorsales oceánicas, que es donde las placas tectónicas se separan. ¿Ok? Entonces tenemos volcanismo de subducción, volcanismo de dorsales oceánicas, pero un tercer tipo de volcanismo es aquel que se genera dentro de las placas, que es lo que se denomina volcanismo intraplaca por estar dentro de las placas tectónicas. Y justamente las Islas Canarias es un ejemplo de esos. También tenemos Islandia, que Islandia es dual, en una zona de dispersión oceánica, de una separación oceánica, pero también un punto caliente. Hawái es un ejemplo de un punto caliente. Y la isla del Coco, que todavía está en discusión, pues es un volcanismo de punto caliente también. Y la isla del Coco tiene un montón de particularidades que todavía faltan por desentrañar, aunque ya se han hecho investigaciones. Un saludo a los de La Palma y a los de Italia, que sin lugar a dudas están trasnochando. O sea, sin ninguna duda, esos momentos son que como las 3 de la mañana, creo. No, las 2 de la madrugada ya, del día de mañana. Tenemos otra consulta, bueno, y saludos desde El Salvador también, Santa Tecla. ¿En qué tipo de aguas apareció el HE?
El helio apareció en las aguas principalmente en los manantiales fríos. Se tenía un muestreo de los manantiales fríos y ahí apareció el helio, comenzó a aparecer. El helio muchas veces está relacionado con el manto terrestre. Es decir, ya eso indicaba que había un ascenso probablemente de gases desde el manto. Es decir, que ya había una inquietud volcánica, lo que se denomina una inquietud volcánica. Es decir, el volcán se estaba despertando, por así decirlo. El helio es un indicador en ese sentido que proviene del manto. No siempre que tenemos helio implica movilidad del magma. Siempre hay que ver todos estos procesos premonitores en su conjunto, no aislados. Ok, tenemos otra consulta. ¿Puede existir la posibilidad de una explosión estromboliana del volcán Irazú? Sí, claro. De hecho, las imágenes superiores que tenemos acá en lo que está en pantalla, que creo que me están viendo, son erupciones estrombolianas del Irazú en el cráter principal, en el cráter activo. El cono de la laguna que tenemos ahí, lo mismo que los conos La Cazuela y el Pasquí, corresponden con un vulcanismo típico estromboliano, como el que se está generando hoy día en la isla La Palma. O sea, si quisiéramos ver cómo era el cono Pasquí hace 9.000 años atrás, pues basta con ver las fotografías de La Palma, solo que sin los edificios, ¿no? El aporte del HCl, ¿cómo ocurre? Como lo dije, justamente el agua oceánica está constituida principalmente por cloruro de sodio. Cloruro de sodio es NaCl, sodio y cloro. Y también tiene otros componentes, como dijimos, yodo, sulfatos, etcétera, ¿no? Carbonatos. Al llegar esta lava caliente de más de 1000 grados centígrados, hay una disociación de los elementos y entonces el agua, que es H2O, hidrógeno y oxígeno, se asocia con el cloro para formar ácido clorhídrico, justamente que es HCl. Es decir, hay una disociación del agua con la disociación del cloruro de sodio y forma una nueva molécula que sería el ácido clorhídrico. En caso de querer modelar posibles flujos de lava y su alcance, longitud preliminarmente, ¿qué variables se podrían necesitar? Se me ocurre ubicación del foco eruptivo, viscosidad del posible magma involucrado y teniendo en consideración las zonas de debilidad en el flanco sur del volcán Irazú, ¿qué poblaciones considera podrían tener mayor vulnerabilidad? Bueno, lo primero es, como bien lo dice ahí la persona, es ¿a dónde va a ser ese nuevo foco? ¿A dónde va a salir ese foco? Ese es un factor que hay que determinar y si vemos son grietas de más de 15 kilómetros de longitud. Entonces habría que modelar prácticamente en cada uno de los sectores. Yo no he querido modelar esto porque puede dar uno una falsa sensación alarmista en el sentido de decir que algo va a ocurrir ahí y a la larga pasan varios miles de años y no ocurre nada en ese sector. El volcán Irazú va a entrar en actividad sin ninguna duda en algún momento. Pero eso no significa que va a generar una actividad destructiva, puede ser una actividad relativamente baja en ese sentido. ¿Qué otros aspectos hay que tomar? La viscosidad. La viscosidad se puede tomar de casos históricos, de otros volcanes en el mundo, o también se puede calcular, hay métodos químicos y físicos para calcular con base en los cristales y la composición química cuál fue la viscosidad de esas coladas de lava prehistóricas y hacer una extrapolación al presente. En ese sentido. O sea, sí se puede modelar y hay programas de cómputo para hacerlo. Acerca de la formación del Cerro Pasqui, los nuevos estudios que comentó anteriormente indican que la formación del mismo volcán parasítico es más joven que los campos de lava occidental y oriental de la colada de Cervantes. Entonces, el foco de donde se origina la colada de Cervantes no está relacionada con el Cerro Pasqui. El Cerro Pasquí, bueno, primero, si vemos la colada de Cervantes, en realidad, y ya lo habíamos dicho, un trabajo en el 2012, trabajé junto con una colega, la colada de Cervantes muy probablemente se originó a lo largo de varios focos, no de un único foco. Y en este caso, el cono Pasquí probablemente, bueno,
fue uno de los últimos focos eruptivos probablemente en ese sentido. Es decir, la colada de Cervantes salió de varios focos y el Pasquí es el último foco que se instaló sobre la colada de Cervantes. Todavía faltan más dataciones radiométricas para realizar en todo ese sector, pero cada datación radiométrica, como yo lo he dicho en charlas anteriores, varían sus precios entre 300 y casi $700. Es decir, hay que tener varias dataciones para poder afinar más esto. Sin embargo, hoy día se ha avanzado bastante con varias tesis que están en proceso y se van a realizar trabajos nuevos en ese sentido con diferentes tesistas. La idea es poder contestar esto cada día con una mejor precisión. Ok. Se sigue estudiando el xenón y radon en los volcanes de Costa Rica. ¿Cómo se realiza en POAS en años anteriores? ¿Cómo se realizaba en POAS en años anteriores? Sí, se realizaron investigaciones con radón en diferentes sectores. Se utilizaban ciertas pastillas para irradiación. Yo creo que las investigaciones se dejaron por otros métodos más rápidos y de monitoreo a distancia. Es decir, hoy día hay una ventaja con respecto a la vigilancia volcánica, con respecto a cuando nosotros iniciamos, que es menos riesgosa. Es decir, se transmite de manera digital por transmisión, por telemetría, por teléfono, por cualquier tipo de señal. Antes eso no era factible. Había que ir prácticamente al propio foco, a la boca del león, a la boca del tigre, a tomar los datos justo in situ. Hoy día muchos de estos datos se transmiten a distancia. El radón ha funcionado en ciertos sectores, especialmente a lo largo de zonas de debilidad, pero requiere mucho tiempo y mucha investigación. Que yo sepa, no hay investigaciones hoy día recientes. Puedo estar equivocado, pero no he escuchado en lo que he conversado con los volcanólogos colegas sobre que se están realizando investigaciones de radón. Las que han habido son aisladas para hacer cierto grado de detalle. Tenemos otra pregunta. El magma estromboliano del Irazú, ¿cuánto se parece a los magmas de Hawái o de Cumbre Vieja? ¿Cuán profunda fue la fuente magmática estromboliana del Irazú? ¿Manto o zona de subducción? Ok, en el Irazú se habla que probablemente el magma viene alrededor de unos, bueno, varía de la zona de subducción, pero por lo menos se habla de la profundidad inicial se habla de unos 100 kilómetros, 80 kilómetros de profundidad más o menos en el volcán Irazú, pero ese magma va subiendo poco a poco y va cambiando su química. ¿Qué tanto se parecen las lavas del Irazú a las de Cumbre Vieja o a las de Hawái? Cada una tiene sus diferencias químicas si nos vamos al grado de detalle. Si nos vamos a nivel macro, todos son basaltos. O en temas generales, el volcanismo estromboliano, tanto en Hawái como en Cumbre Vieja, como en el Irazú, se denominan basaltos, es decir, lavas con un contenido de sílice inferior al 52%. Pero si ya nos vamos al grado de detalle, las lavas de Cumbre Vieja, por ejemplo, y ya vieron ahí la fotografía de microscópico, tiene un mineral que se denomina anfíbol, que es un mineral que tiene en su estructura cristalina agua. Ese mineral es muy poco abundante en el Irazú, por ejemplo. O sea, sí hay diferencias ya cuando nos vamos al grado de detalle. A nivel macro se parecen, en baja viscosidad, bajo contenido de sílice, pero a nivel macro, a nivel ya de detalle micro, sí tienen diferencias notorias. ¿Existe información del efecto destructivo de estos volcanes, tanto como de estas coladas, efectos de ceniza, en planos para poder tomar las medidas correspondientes, tanto para no permitir las construcciones en esas zonas o para discernar antisísmicamente? Hay muchos estudios realizados por mi persona, pero también muchos por colegas. Hay bastantes colegas que han investigado el Irazú a lo largo de varias décadas en ese sentido. Hoy día, junto con un grupo multidisciplinario y multiinstitucional, estamos realizando el estudio de amenaza del volcán Irazú, en el cual participan varios colegas de varias universidades e instituciones en forma conjunta. El estudio está siendo coordinado por mi persona y ahí van a ir todas estas conclusiones y respuestas que esperamos que el informe esté listo a finales de este mes ya para ser entregado al público en general. Hay que tener presente que restringir totalmente la construcción ante un evento que no se conoce si puede ocurrir mañana o dentro de 2000 años
es una cuestión bastante delicada. O sea, hay sectores, por ejemplo, en el volcán Arenal, donde sí se sabe que alrededor de unos ciertos kilómetros de distancia el volcán Arenal es una zona extremadamente peligrosa, no hoy día, sino cuando el volcán vuelva a despertar. Entonces, lo que hay que generar son zonas de buffer o de amortiguamiento, no generar una densidad de población extremadamente alta, sino tal vez dedicar esos sectores para otro tipo de medios, como puede ser la agricultura, la ganadería, algún turismo rural en ese sentido. Y eso le tocará a las municipalidades tomar las decisiones dentro de sus planes de ordenamiento territorial. El informe va a ser entregado a las diferentes municipalidades, como se hizo también en el pasado para el volcán Poás y para el volcán Turrialba, y ya ahí vendrán las decisiones que ellos tomen sobre la planificación territorial. ¿Cuál es la colada de lava más fluida y extensa que existe en Costa Rica? ¿Cervantes u otras menos conocidas? No, la más extensa es la de Cervantes, bien estudiada. Sin lugar a duda es la más extensa, conocida y relativamente reciente. Hay otras coladas de lava, pero están cubiertas, y lo que suponemos es que también es de un volcanismo fisural, pero están cubiertas, entonces por lo tanto es difícil determinar el foco de origen. Pero la colada más extensa, más grande y turísticamente para observarla, incluso hoy día hay rotulaciones para explicar a la gente que eso es una colada de lava de hace 17.000 años o 56.000 años en función de que sea el caso, pues es la de Cervantes, que es un ejemplo bastante bonito, prehistórico, ¿no? Le preguntan desde Colombia, ¿cuál es el volcán más cercano a Tres Ríos de la Unión? El volcán más cercano a Tres Ríos de la Unión es el volcán Irazú, justamente. Entre Ríos de la Unión, probablemente, no sé, ¿es un colombiano o es una colombiana? Carmelo Mesa. Bueno, Carmelo, probablemente la novia suya debe estar seguro ahí en ese sentido, o sea, porque lo que cae ahí es nada más ceniza en lo que es Tres Ríos, lo que ha caído es ceniza, y las corrientes de barro han surgido, pero por algunos sectores ahí. En temas generales, Tres Ríos está relativamente seguro con respecto al volcán Irazú, con excepción de la molestia de la ceniza. Muchas gracias por la pregunta. ¿Por qué los petrólogos dicen que Irazú puede reactivarse muy rápidamente? Sí, se estudió los olivinos. El olivino es un mineral bastante abundante en el Irazú, y se encontró, con base en la química que se hizo a un grado de detalle microscópico pero extremadamente fino, se encontró que esos basaltos habían subido muy rápidamente en espacio, o sea que el magma en la erupción del año 63-65 subió muy rápidamente. Se habla en espacio de semanas de tiempo desde la fuente de origen hasta llegar a la superficie. Tenemos también que era un magma poco viscoso, en ese sentido, que eso favoreció que el ascenso fuera relativamente rápido. Bueno, tenemos una cantidad enorme de felicitaciones y mensajes para el doctor Alvarado. Ha sido, me parece que muy gustada esta charla, porque tenemos muchos mensajes desde el Facebook y además muchas felicitaciones. Muchas gracias. Muy curioso, tenemos varios asistentes a esta charla desde La Palma, España. Entonces, qué bueno. Bueno, no sé si no hay más preguntas, podríamos finalizar. Voy a dar unos minutos para que el doctor Alvarado se despida. Si entra alguna pregunta la diremos, pero yo creo que ya no tenemos preguntas ni por el Zoom ni por el Facebook Live. A los de La Palma, yo sé que están viviendo una situación bastante crítica. El pesar de la comunidad volcanológica de todo el mundo en general es grande, ¿no? Pero una vez que pase esta crisis, es un sector hermoso para visitar en realidad. Y las veces que he estado, la comida es deliciosa, el trato de la gente es increíble, ¿no? Y en realidad son islas que vale la pena visitarlas. De igual manera, para ustedes, los de La Palma y los de Italia, pues
ampliamente recomendado visitar Costa Rica con una vegetación lujuriosa, es totalmente otro paisaje, mientras que las Islas Canarias es un paisaje relativamente desértico. En Costa Rica es un paisaje exuberante en lo que es vegetación, fauna y flora en ese sentido, así que están cordialmente también invitados ahí. Lo mismo que para los otros colegas de otros países. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla. Les deseamos una muy feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que pasen una linda noche y que la suerte nos acompañe ahora más tarde, porque vamos a necesitar más que eso. Que la pasen bien. Muchas gracias.